vez te han juzgado injustamente? ¿Te has sentido señalado, sin pruebas, sin defensa, solo por ser diferente, por pensar distinto? ¿Y si ese juicio terminara en fuego? Europa, siglo XVI. Una palabra podía matarte. Muchas mujeres en la historia vivieron exactamente eso, pero en un tiempo donde no tenían voz, no tenían derechos, no tenían escapatoria. ¿Qué harías si un día alguien te señala en medio del pueblo y dice: ella es una bruja? No necesitas pruebas, solo miedo, y el resto lo hace el fuego. Europa, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Un continente devastado por la peste negra, que ya había matado a millones, por guerras interminables entre reinos, familias y religiones, por el hambre, el frío, el caos, por la incertidumbre absoluta. Las iglesias estaban llenas, pero las respuestas estaban vacías. El pueblo tenía miedo, y cuando el pueblo tiene miedo, necesita un culpable. La religión dominaba cada aspecto de la vida. La palabra del sacerdote era ley, y el sufrimiento era considerado una prueba de fe o un castigo divino. Los cuerpos se enfermaban, las cosechas fallaban, los niños morían, y la gente comenzaba a murmurar: alguien está haciendo esto. Alguien está maldiciendo nuestras tierras. Así empezó la caza, no de brujas como las imaginamos hoy, sino de mujeres, de parteras, de curanderas, de viudas, de solitarias, de cualquiera que supiera demasiado o que no encajara en la norma. Porque en esa Europa rota, tensa, religiosa y paranoica, no hacía falta ser culpable, solo hacía falta ser mujer y estar en el lugar y momento equivocados. Y entonces comenzó el horror. Durante siglos, la palabra bruja fue solo un susurro, una sospecha, un rumor que se apagaba con el viento, hasta que se convirtió en norma, en doctrina, en ley. En 1487, dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicaron un libro que cambiaría la historia para siempre: Majus Maleficum, el martillo de las brujas. ¿Qué contenía este libro? Un manual, un instructivo. Paso a paso, detallaba cómo identificar, interrogar, torturar y ejecutar a una mujer sospechosa de brujería. Sus criterios, ridículos y al mismo tiempo peligrosos. Una mujer que vivía sola, una mujer demasiado bella o demasiado fea, una mujer que sabía de plantas, partos o astrología, una mujer que soñaba con símbolos, una mujer con una marca en la piel, una cicatriz, un lunar, una mancha. Eso bastaba. El Majus Maleficarum decía que las brujas volaban, tenían pactos carnales con demonios, robaban la virilidad de los hombres, invocaban tormentas, mataban niños en rituales, y que, por tanto, debían ser eliminadas con todo el rigor del fuego.
Este libro fue impreso más veces que cualquier otro texto europeo de su época, solo después de la Biblia. Fue estudiado por clérigos, jueces y monarcas, y fue usado como guía en miles de juicios, interrogatorios y ejecuciones. A partir de aquí, el miedo dejó de ser superstición y se convirtió en política de Estado. Imagina estar en una habitación fría, con los pies descalzos sobre piedra húmeda. Te han encerrado por un rumor. Alguien te acusó. No sabes por qué, pero el juicio ya comenzó. Tu rostro será examinado, tu cuerpo desnudado. Cada lunar, cada cicatriz, cada marca de nacimiento podría ser la prueba de un pacto con el diablo. Y si niegas las acusaciones, eso es sospechoso. Y si lloras, también. Y si callas, peor. Porque en esa Europa, entre los siglos XV y XVII, la única forma de defenderte era confesar. Francia, la bruja era la que sobrevivía. En Francia, el terror tomó otra forma. Brujas rurales, parteras, herbolarias, mujeres que simplemente sabían demasiado. Perón negó Guillón, en 1678, fue acusada de provocar abortos mediante rezos y soplos mágicos. La prueba fue que una vecina escuchó su canto en la noche mientras servía hierbas. El tribunal la sometió al examen del cuerpo. Le afeitaron cada parte, buscando marcas no naturales. Dijeron haber encontrado una pequeña mancha en la entrepierna. Durante la tortura, Perón le gritó: ¿quién puede juzgar el cuerpo si no lo ha sentido nacer, sangrar o morir? No importó. Fue ejecutada en público mientras su hija, de 12 años, era obligada a mirar. España, la ley que arde desde la Fe. La Inquisición española fue quizás más metódica, pero no por eso menos cruel. En Logroño, en 1610, se celebró uno de los autos de fe más grandes contra supuestas brujas. 53 personas fueron juzgadas. 11 fueron ejecutadas. Una de ellas fue María de Arburu, de 50 años, analfabeta, viuda, acusada de asistir a aquelarres y de hablar con un gato negro que, según los vecinos, la obedecía. Durante el juicio, fue interrogada por días sin agua ni alimento. Finalmente, dijo: confesaré lo que quieran, pero Dios sabe que todo esto es mentira. Fue condenada a la hoguera. Años después, un inquisidor retirado escribió en su diario personal: he firmado más de 80 sentencias, y aún sueño con los ojos de las que no supieron defenderse. Alemania, la tumba bajo la nieve. Alemania fue el epicentro más brutal de la caza de brujas en Europa. En algunos territorios, como Wurzburgo y Bamberg, más del 10% de la población fue ejecutada. Catarina Enot, una mujer influyente y directora del Correo Imperial, fue acusada de brujería tras denunciar corrupción política. En 1627, en la ciudad alemana de Colonia, una mujer de 44 años es llevada a una celda de piedra. Su nombre es Catarina Enot. Fue una de las primeras mujeres en dirigir el sistema de correos de su ciudad. Inteligente, independiente, respetada, pero cometió un error. Habló contra los hombres en el poder. Una mañana,
Alguien la acusa de brujería. No hay pruebas, solo miedo. Y en una Europa rota por la peste y la guerra, eso basta. La desnudan, la atan, la interrogan, le preguntan si ha volado, si ha hablado con el diablo, si ha invocado tormentas. Ella responde: no soy lo que temen, solo soy lo que no pueden controlar. La cuelgan por los brazos, le rompen los dedos, le cortan la piel buscando una marca. No la encuentran y aún así la condenan. Catarina muere quemada. Nunca confesó. Su cuerpo fue reducido a cenizas, pero sus palabras aún arden. Ese fue su crimen, saber más que ellos, no temerles, decir que no. El cuerpo femenino fue transformado en mapa del pecado. Cada parte podía ser interpretada como una prueba de brujería. Una marca, un lunar, un silencio. Y entonces comenzaba el espectáculo. Eran paseadas por las calles, a veces desnudas, a veces desfiguradas, siempre observadas. La hoguera no solo quemaba cuerpos, quemaba nombres, quemaba historia, quemaba la posibilidad de decir: yo también soy como ella. Y lo más perturbador es que miles miraban esas llamas y creían que estaban haciendo lo correcto. Lo peor no fue el castigo, fue que todos lo aplaudieron y que aún hoy sigue ocurriendo. Si este relato ha tocado algo en ti, si sientes que estas historias deben seguir siendo contadas, suscríbete a Sombras en la Ventana. Esta es solo una parte de una historia más grande. Una historia que seguimos desenterrando, palabra por palabra, testimonio por testimonio, desde el humo y la memoria. Activa la campana, porque lo que viene será aún más oscuro. ¿Cómo pasa una superstición a convertirse en una política de Estado? ¿Cómo algo tan difuso como la brujería logra movilizar ejércitos, leyes y altares? La respuesta está en una palabra: estructura. La caza de brujas no fue solo fanatismo, fue un sistema. Iglesia, el discurso. Durante siglos, la Iglesia construyó un relato, uno donde el diablo era real, activo y constante, y necesitaba instrumentos humanos para operar. Ese instrumento fue identificado como la mujer rebelde, autónoma, sabia. A través de bulas papales, sermones, tratados teológicos y confesiones forzadas, se instaló una idea clara: la bruja está entre nosotros y debe ser eliminada. El Malleus Maleficarum no actuó solo, fue respaldado por edictos, bulas, sínodos y concilios. El miedo fue elevado a doctrina. Estado, la herramienta. Los reinos vieron una oportunidad. ¿Qué mejor que un enemigo invisible para unir a un pueblo dividido? La bruja servía como excusa para justificar reformas legales, confiscaciones de tierras y ejecuciones públicas. En muchas regiones, las propiedades de las condenadas eran automáticamente redistribuidas entre nobles, clérigos o funcionarios. En otras,
Los familiares eran obligados a pagar los costos del juicio y de la leña usada en la hoguera. La sospecha se convirtió en moneda y el castigo en espectáculo. El pacto silencioso, miedo, control y ganancia. La iglesia tenía el relato, el Estado la espada. Juntos, construyeron una maquinaria en la que acusar era un acto de fe y condenar un acto de gobierno. La mujer que hablaba fuerte, que no se casaba, que curaba con hierbas, que soñaba cosas extrañas, ya no era solo un peligro espiritual, era una amenaza política. Y como toda amenaza, tenía que ser apagada, con juicio, con fuego, con silencio. No estamos hablando solo de brujas. Estamos hablando de cómo una sociedad entera eligió creer en el castigo antes que en la duda, en la eliminación antes que en el entendimiento. Y lo más escalofriante es que este sistema funcionó durante siglos. Porque no necesitas pruebas cuando el miedo está de tu parte. Solo necesitas poder. Y el fuego hace el resto. Durante siglos, el fuego fue justicia, el miedo, ley, y la mujer, una amenaza. Una que no debía existir si sabía demasiado, si hablaba demasiado, si era demasiado libre. Miles murieron, cientos de miles fueron silenciadas, y muchas más aprendieron a callar para sobrevivir. Pero la pregunta que aún duele es, ¿por qué fue tan fácil que todos creyeran? ¿Qué tan profundamente se grabó la idea de que una mujer con poder era peligrosa? Lo aterrador no fue la hoguera. Lo aterrador fue que millones de personas miraron esas llamas y pensaron que estaban haciendo lo correcto. Hoy no quedan inquisidores, no quedan tribunales eclesiásticos, pero la idea sigue viva. ¿Cuántas veces se sigue señalando a una mujer solo por vivir diferente? ¿Cuántas veces el silencio se convierte en sentencia y el juicio en espectáculo? Porque cuando el miedo es ley, la razón se convierte en traición. En tu país, en tu pueblo, ¿se habla todavía de mujeres peligrosas? ¿Conoces alguna historia real de acusaciones sin sentido? ¿De alguien que fue marcado por ser diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. Y si quieres seguir explorando las sombras, los secretos y los susurros del pasado, suscríbete. Lo que viene será más oscuro, más real, más nuestro. ¿Crees que esto terminó ahí? Te equivocas, porque mientras Europa quemaba, América empezaba a absorber el miedo, y en tierras nuevas, el fuego encontró otra forma de encenderse.